Y vamos a hablar esta noche el ayuno y algunos de los objetivos que tiene el ayuno y sus objetivos. Hoy vamos a tocar algunos de ellos. El ayuno produce grandes resultados. Creo que a lo largo de todas estas enseñanzas ya vamos completando más o menos 15 días. Esta semana vamos a completar hablando solamente del ayuno, de lo que es el ayuno, de lo que significa el verdadero ayuno, las clases de ayuno, todos los beneficios que obtenemos por ayunar correctamente, cómo es un ayuno correcto. Y hemos venido despejando muchas dudas, hemos venido aclarando muchos conceptos y hemos venido fortaleciendo lo que Dios quiere que fortalezcamos para que sea un ayuno en victoria y en bendición para cada uno de nosotros. Así que el ayuno produce grandes resultados. Nosotros no vamos a poder decir en ningún momento que si ayunamos correctamente, como hemos aprendido que tenemos que hacerlo, eso no va a producir nada. Todo lo contrario, el ayuno produce grandes resultados. Uno de ellos que es muy importante y es clave, es un objetivo clave en el ayuno para los que están tomando nota, un objetivo determinante es el dominio propio al abstenernos de comida. Nuestro dominio propio se fortalece de una manera sorprendente y sobrenatural. ¿Por qué se fortalece nuestro dominio propio? Porque ayuda a fortalecer nuestro espíritu, ya que nos ofrece el ayuno la oportunidad de negarnos a algo que nos gusta, de negarnos a algo que es placentero, que nosotros escogemos voluntariamente dar prioridad a algo espiritual. Entonces, el alimento es algo que nuestro cuerpo necesita. Nosotros necesitamos el alimento en nuestro organismo, pero también a nuestro cuerpo le gusta la comida. ¿Por qué crecemos en dominio propio? Porque voluntariamente y conscientemente nosotros dejamos de comer, nos abstenemos de los alimentos físicos o los materiales que necesita nuestro cuerpo para ocuparnos de fortalecernos en el alimento espiritual y fortalecer nuestro espíritu. Entonces ganamos en dominio propio porque voluntariamente yo estoy decidiendo dejar de hacer algo que me gusta, algo que es bueno, algo que me trae beneficios para doblegar mi carne y así que mi espíritu sea fortalecido. Por eso ganamos en dominio propio. El significado básico del ayuno es o lo que implica ayunar realmente es abstenerse de alimentos de manera completa o de forma parcial. Eso es parte del ayuno. Nosotros podemos escoger de qué forma ayunar, si lo vamos a hacer parcialmente o si lo vamos a hacer totalmente. Se abstiene uno de comida, se abstiene de bebida, de las dos cosas o de una de las dos por un periodo de tiempo. Entonces, pasos fundamentales del ayuno es abstenernos completa o parcialmente. Nosotros lo estamos haciendo un ayuno de 21 días, pero de una forma parcial porque todos los días lo estamos rompiendo a una hora específica. Entonces hemos determinado que ese es el ayuno que estamos llevando a cabo. Nos abstenemos de comida, nos abstenemos de bebida. En el caso nuestro estamos dejando los alimentos durante todas las horas del ayuno. Lo único que nosotros estamos tomando es agua, para los que toman agua, otros han determinado hacerlo de otra manera. Y también hay un periodo específico de tiempo. Recuerde que nosotros lo estamos haciendo por 21 días. Entonces esas tres cosas o esos tres aspectos son básicos a la hora de ayunar y a la hora de tener claro el concepto de cómo podemos hacer el ayuno. Número 4, para intensificar cuál es el propósito fundamental, el objetivo fundamental que nosotros tenemos al ayunar, pues que nos vamos a enfocar y a intensificar nuestra relación con Dios. Ese es el mayor objetivo que nosotros tenemos, que nuestra carne, nuestros pensamientos, recuerde que esta frase que leímos en Isaías en días anteriores, muy poderosa, que el ayuno es humillar nuestras almas. Cuando rendimos, humillar es rendir, es doblegar, es someter, y aquí en Isaías dice nuestras almas.
que incluye nuestra alma, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces nosotros humillamos nuestras almas, doblegamos nuestras almas, intelecto, voluntad y emociones para conectarnos más con Dios, para que nuestra relación con Dios se intensifique. ¿Se intensifica con qué? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, porque dejamos de comer los alimentos para nuestro cuerpo físico, pero alimentamos de manera más intensa nuestro espíritu para poder que nuestra relación con Dios se fortalezca. Es así como nosotros pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo leyendo la palabra como parte del alimento espiritual que hay para nosotros en medio del ayuno. Que orar y leer la palabra obviamente son hábitos que todo creyente debe tener, debe practicar y debe hacer parte de su vida diaria. Pero en el tiempo de ayuno y de oración, o en el tiempo de ayuno, nosotros intensificamos esa búsqueda de Dios. Nos enfocamos más en la búsqueda con sed, con hambre de la presencia del Señor. Tal vez apartamos más tiempo y debería ser el objetivo apartar un poco más de tiempo de lo habitual para buscar la presencia del Señor, para pasar tiempo en oración o para meditar y leer su palabra. Que por eso en medio del ayuno el Señor Jesús hizo una declaración poderosa. Y vamos a ver qué dice Mateo 4:4. Para los que toman nota, Mateo 4:4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién hizo esa declaración? La hizo el Señor Jesús en medio de su propio ayuno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros estamos demostrando a través del ayuno que no solamente vivimos de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En la Biblia. Y es a través de esa palabra que sale de la boca de Dios que nosotros alimentamos nuestro ser interior. Entonces, ¿qué sentimos cuando comemos? Cuando nosotros comemos, obviamente nosotros sentimos placer, sentimos alegría, sentimos fuerza cuando comemos algún alimento. ¿Y qué sentimos cuando alimentamos de palabra nuestro ser interior? Cuando nosotros alimentamos nuestro ser, sentimos también que a través de la palabra, cuando lo alimentamos a través de la palabra, nosotros sentimos alegría, sentimos fuerza y sentimos deleite. Entonces son dos formas de alimentarnos, tanto nuestro cuerpo como nuestro ser espiritual, en las cuales al alimentarnos correctamente, debidamente, estamos sintiendo alegría, estamos sintiendo fuerza, estamos sintiendo deleite, estamos sintiendo placer. Las dos formas de alimentarnos están produciendo lo mismo, uno en nuestro ser físico y otro en nuestro ser espiritual. Por eso es importante hacerlo. El pan es el alimento del cuerpo, la palabra de Dios alimenta mi alma y mi espíritu. Cuánto nosotros podemos gozarnos, regocijarnos cuando Dios nos da una palabra, cuando tal vez estamos esperando una respuesta de su parte y llega una palabra de parte de Dios precisa a tu necesidad, precisa al momento que estás atravesando, que trae respuesta, que te llena de alegría o una promesa de parte de Dios. Esa palabra que nos alimenta y que nos vivifica en nuestro ser interior siempre va a producir alegría, siempre va a producir fuerza, siempre va a producir vitalidad a nuestro espíritu. Y aquí quiero pasar a otra parte fundamental del ayuno, y es que algunas veces cometemos errores en medio de nuestro ayuno, y eso es parte de lo que nosotros debemos también conocer y entender para que podamos saber qué cosas no debemos hacer. Primero, el ayuno, 3 cosas básicas del ayuno que le mencioné anteriormente son, número 1, la abstención parcial o total de alimentos. El tipo de ayuno, y aquí yo quiero ser clara, siempre mi esposo les dijo desde el principio, el tipo de ayuno lo fijamos nosotros. Entonces, ¿cómo lo fijamos? En este caso nosotros dijimos, vamos a ayunar 21 días. Cada uno según su fuerza, según su capacidad, según su interior o su cuerpo o su salud, determinó la manera como iba a llevar a cabo el ayuno. Entonces, cada uno de nosotros fija
los parámetros para el ayuno. Recuerde que esto se hace antes de empezar el ayuno. ¿Por qué se debe hacer antes de empezar el ayuno? Porque ahí es donde usted está determinando de qué manera lo va a llevar a cabo. Tal vez en la marcha usted no puede decir, hoy sí ayuno, mañana yo no ayuno, o ayuno de esta forma hoy, mañana de otra, porque entonces va a estar fluctuando más bien en sus emociones según lo que está ocurriendo en el momento, según la comida que se le presenta delante de sus ojos, y no va a haber una determinación clara y firme a la hora de realizar este voto delante del Señor. Entonces es importante, como primera medida, que nosotros fijemos el ayuno antes de empezar. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Hay, por ejemplo, mujeres que nos han comentado que tienen medicación y tienen que tomar algún tipo de medicamento todos los días por alguna situación, y entonces lo que ellas están haciendo es que una nos dijo, yo tomo un jugo en la mañana para poder tomarme los medicamentos y en el resto del día no consumo ningún tipo de alimento. Otra nos dijo, yo para poder comer para poder tomar la medicina me como una fruta en la mañana y luego todo el día estoy en ayuno hasta las horas que haya determinado. Otros, por ejemplo, simplemente no comemos nada durante todo el día, solamente bebemos agua. Otros beben, por ejemplo, aromáticas. Pues ahora la idea no es tomar café o cosas por el estilo. Si usted no tiene ninguna situación médica que le impida realmente llevar a cabo el ayuno como debe de ser, pues no hay por qué hacerlo de otra forma, sino de la mejor manera y la manera en la cual nosotros podamos rendir mayor sacrificio y mayor honor al Señor. De todas maneras, como le digo, los parámetros los fijamos cada uno de nosotros, y lo ideal, lo que debe de ser, es hacerlo antes de iniciar el ayuno, nuestro ayuno. Entonces, número 1 básico del ayuno es bien sea determinar si va a ser parcial o si va a ser total. El tipo de ayuno lo fijamos nosotros. Esther, le estaba comentando el día de ayer en la enseñanza, Esther 4:16, dice que Esther fijó los parámetros del ayuno y ella eligió un ayuno total. Vamos a ver qué dice Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuál fue el ayuno de Esther? El ayuno de Esther es un ayuno de 3 días sin comer y sin beber nada. Ese es el ayuno de Esther. Cuando usted le dice, no, yo estoy haciendo el ayuno de Esther, es que está 3 días en abstención total de alimentos y de bebida. Para nada, no tomaron ni agua, no bebieron nada, ni comieron nada durante 3 días y 3 noches completas. Ese fue el ayuno que determinó hacer Esther. Nada de comida, nada de bebida por un periodo de tiempo. ¿Cuál fue el periodo de tiempo? 3 días en este caso. Ahora vamos a otro ejemplo, y es el ayuno, uno de los ayunos de Daniel, porque Daniel ayunaba constantemente, ayunaba de manera reiterada para alcanzar ciertos objetivos o para que Dios respondiera a algunas de sus oraciones. Daniel 10:3 dice lo siguiente: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas, equivalentes a 21 días. ¿Cuál fue el ayuno de Daniel? Recuerda, el de Esther fue un ayuno total de bebida, de comida durante 3 días y 3 noches. El ayuno de Daniel en este caso fue diferente. Fue un ayuno parcial porque él comió ciertos alimentos, pero mire lo que dice: no comió manjar delicado, no entró en su boca carne ni vino, o sea, nada pues exquisito ni placentero, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fue un ayuno parcial. Tenía alguna ingesta de ciertos alimentos. Lo que se dice es que fue un ayuno donde él solamente consumía legumbres y verduras por un periodo más largo de tiempo. Fue un periodo ya no de 3 días como el de Esther, sino de 21 días. Daniel 10:3, el mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente: no comí alimentos exquisitos, ni probé carne ni vino, ni me puse ningún perfume hasta que pasaron las 3 semanas. Porque hace mención, por ejemplo, a que no se puso ningún perfume, o sea, no era un tiempo como que él siempre quería con esto
negar cosas para su cuerpo que eran placenteras, ¿sí? Por ejemplo, cosas exquisitas, dice la palabra, no tomó vino, no se perfumó. Entonces eso quiere decir que estaba totalmente humillado delante del Señor y era lo que quería demostrar a través del ayuno, una actitud de humillación, una actitud de rendición, una actitud de recogimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, en todo este tiempo, del mismo versículo, en todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. O sea, Daniel no comió hamburguesa, no comió nada que es de las cosas ricas o de lo que a usted más le parezca delicioso, no comió chuleta, no comió nada de esas cosas, costillas, nada de eso comió Daniel porque quería realmente que ese tiempo de ayuno fuera un tiempo de humillación, un tiempo de demostrarle humildad a Dios, un tiempo de recogimiento, un tiempo de rendición. Recuerde que en eso se basa el ayuno, básicamente para que nosotros podamos humillar nuestra carne, o sea, rendir nuestra carne y poder que nuestro espíritu cobre fuerza para conectarnos más con Dios. Entonces, por ejemplo, son días, si decimos el ayuno de Daniel fue 21 días, nosotros estamos ayunando 21 días, pero no lo estamos haciendo de la manera que lo hizo Daniel, lo estamos haciendo de una forma diferente, pero en el mismo lapso de tiempo. Entonces, un error común que se comete y que se puede llegar a cometer dentro del ayuno es que decimos son 21 días seguidos, bien sea de alimento parcial o de alimento total, pero si son 21 días, son 21 días de corrido. No es que yo ayuné el día 1, el día 2 y el día 3, al día 4 se me olvidó y desayuné, lo retomo el día 5 y entonces 5, 6, 7 y ahí voy sumando los 21 días, los secciono ya por allá en el día 6 porque se me volvió a olvidar o porque no aguanté el desayuno que me ofrecieron ese día y era un desayuno delicioso y le dije al Señor, por hoy desayuno, pero mañana sigo con mis 21 días de ayuno, le sumo otros 3 días y entonces así voy contando hasta llegar a los 21. No es de esa manera. O sea, no son espacios de tiempo. Si decimos 21 días, son 21 días de seguido, 21 días de corrido, no 21 días seccionados. Y entonces sumo este bloque, 3 días aquí ayuné, 4 días ayuné más adelante, 5 días más adelante, pero con interrupciones de días de ayuno y entonces a la final lo sumo y completo los 21 días. No, o sea, es un ayuno diferente. ¿Ayunaste? Sí ayunaste, pero ayunaste de manera diferente. No ayunaste 21 días porque los 21 días son 21 días de corrido. Por ejemplo, el ayuno de Esther fueron 3 días, pero 3 días de seguido. No fue un día lunes, miércoles y viernes en la semana, entonces allí ayuné 3 días, un ayuno de 3 días. No, ese no es un ayuno de 3 días, es un ayuno de un día, otro día y otro día. Son ayunos diferentes. Entonces, ese es uno de los errores que a veces se comete. Estamos ayunando 21 días, decimos al Señor, pero de repente por allá el día 15 o el día 8, por algún motivo no ayunamos, allí se perdió, digámoslo, el ayuno de 21 días. Como les digo, ayunaron sí, pero no los 21 días. Hay que volver a empezar o hacerlo de corrido para que sea un ayuno de 21 días. Entonces, si decimos 21 días, pero están los días seccionados, eso es incorrecto. También unos días, por ejemplo, usted no puede decir un día como legumbres, otro día entonces solo como carnes, otro día solamente como frutas. No, es o parcial o total, de una de las dos formas. Pero no podemos un día no comer nada, otro día comer verduras, otro día comer otra cosa, porque recuerde que usted ya ha establecido en el ayuno antes de iniciar los parámetros bajo los cuales lo va a hacer. Entonces, si digamos, por ejemplo, el ayuno de Daniel fue un ayuno de legumbres, nada exquisito, nada de manjares, nada delicioso, lo rompía en algún momento del día o simplemente se alimentaba durante esos 21 días solamente de verduras, algo que le daba alimento a su cuerpo, pero no algo que fuera placentero o gustoso para él. ¿Por qué? Porque quería deleitarse en la presencia del Señor y quería levantar un ayuno que verdaderamente honrara a Dios, pero fue algo que estableció. Pero nosotros no podemos decir un día ayuno de una forma, otro día ayuno de otra forma, otro día de otra, porque
No estamos entonces haciendo, como le digo, si son 21 días, recuerde por ejemplo Daniel, 21 días de la misma manera. Si son 3 días como Esther, fueron 3 días donde no comió ni bebió y se hizo de la misma manera. No fue que un día sí comió, otro día no. Y es el ayuno para poder que sea un ayuno correcto, bien hecho. Ya en la parte que tiene que ver con la forma de hacer el ayuno, es lo establecido desde el principio y de la misma manera todos los días que se va a hacer. Si no son ayunos diferentes, como le digo, sí ayuna, pero ayuna diferente, no 21 días, no 3 días, no lo que usted se ha fijado, porque cada día si cambia el ayuno, pues cada día está haciendo un ayuno diferente, así que no hay como esa uniformidad en la manera de ayunar. Espero hacerme entender con este concepto. Esther no comió, por ejemplo, nada en 3 días. No fue que al segundo día desayunó, al tercer día comió fruta y así lo hizo, ¿no? Porque entonces no hay una congruencia o no hay una secuencia o no hay una uniformidad en la manera de ayunar. Vamos a ver qué dice Daniel 3, lo que le leí ahora dice, no comí, mire, no comí, empieza el versículo, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Durante esas 3 semanas, él decidió que ningún día de esas 3 semanas iba a comer carne, iba a tomar vino, ni nada deleitoso durante las 3 semanas. Todas las 3 semanas fueron de la misma manera. Ese es un verdadero ayuno. De la misma forma, todos los días que decidimos establecer. Entonces, ¿por qué es importante tener esto claro? Porque parte de nosotros poder ganar, como le estaba contando al inicio, en dominio propio, es ejercer la disciplina que requiere el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno requiere de parte nuestra una disciplina. El ayuno requiere una disciplina y es una disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es orden, disciplina es instrucción, disciplina es obediencia, disciplina es rigor. Orden, instrucción, rigor y obediencia. Eso significa tener disciplina. Y cuando nosotros determinamos en nuestro corazón ayunar de una manera, tenemos que hacer uso de la disciplina, tenemos que hacer uso del orden, tenemos que hacer uso del rigor, tenemos que hacer uso de la obediencia para poder cumplirlo. Y es algo que hacemos nosotros únicamente con el Señor para poder cumplirlo y para poder ejercer un ayuno con disciplina, como se requiere. Requerimos disciplina para poder ayunar correctamente y es esa disciplina y ese ejercicio de ejercer disciplina sobre nosotros mismos lo que nos ayuda a ganar dominio propio, lo que nos ayuda a decir, de esta manera lo hago. Y si usted logra hacerlo un día, si usted logra hacerlo 2 días, si logra completar los 21 días en la disciplina que se trazó como lo iba a hacer desde el inicio, créame que al final de esos 21 días algo poderoso, aparte de las bendiciones que el Señor seguramente desatará en favor de tu vida, va a ser la riqueza de ganar dominio propio y disciplina. Ese hábito que te vas a dar cuenta que si eras capaz de hacerlo, que si tenías la interés de hacerlo. Cuando a usted se le presente nuevamente una situación frente a una tentación, frente a alguna circunstancia que tenga que tomar decisiones y que usted antes decía yo no era capaz, va a recordar este tiempo de ayuno, va a recordar este tiempo donde disciplinadamente logró cumplir ese objetivo que se trazó antes de iniciar el ayuno y va a decir yo soy capaz, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a determinar en mi corazón no caer en esta tentación, voy a determinar en mi corazón no vivir más esta situación, tomar esta decisión radical que tengo que tomar, ejercer este dominio en cierta área de mi vida que lo tengo que hacer esta labor que me he propuesto. Este ejercicio del ayuno nos ayuda a ganar en otros espacios de nuestra vida, en otras áreas de nuestra vida que nosotros a veces creemos que van por diferentes lados a pesar de estar en nuestro propio ser, ¿no? Todo se conecta de una manera poderosa. Cada vez que nosotros podemos ejercer la disciplina de ayunar, como nos lo hemos propuesto, estamos ganando en muchas otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, entonces hacemos un recuento. Esther ayunó 3 días y 3 noches, seguidos, continuos y de la misma manera, porque esa es la forma correcta de ayunar. Daniel ayunó 21 días de corrido, de manera parcial,
pero de la misma manera durante los 21 días. David, por ejemplo, ayunó 7 días por el hijo que había nacido y que ahora el Señor le había dicho que tenía que morir a causa de su pecado. Pero ayunó ¿cuánto? 7 días, una semana. Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días en el monte Sinaí. Todos de manera continua y de la misma manera de principio a fin, para poder que cuenten como un ayuno de tantos días y de tal manera. En Daniel 10:3, Daniel ayuna 21 días, que es lo que le estoy hablando en este momento. En ese momento reinaba el rey Ciro de Persia. Pero quiero mostrarle otro momento en el cual Daniel también ayunó y ahí para darnos cuenta que había otro rey en ese momento. Daniel 10:1. Bueno, aquí es donde dice que estaba el rey Ciro. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, ¿quién dice que reinaba aquí? Ciro, en ese momento, rey de Persia. Y hay otro momento donde Daniel también ayuna, pero es otro ayuno que él decide levantar y está en Daniel 9, del 1 al 3. Y quiero que por favor me acompañen la palabra del Señor. Daniel 9, del 1 al 3. Oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estos son dos ayunos diferentes. Están en dos capítulos distintos. Daniel 9 del 1 al 3, Daniel 10 del 1 al 3 también nos muestra, son dos ayunos diferentes. Uno lo hizo por 21 días. ¿Y por qué nos damos cuenta que son dos ayunos distintos? Porque en el de Daniel 10 nos está diciendo que estaba reinando Ciro, rey de Persia, y aquí en Daniel 9 nos está diciendo que está reinando Darío, estaba en el reinado de Darío. Entonces él ayuna en dos momentos diferentes, al menos en dos momentos distintos nos está mostrando la palabra. Ayunó en el reinado de Darío, hijo de Asuero, de los Medos, y en el reinado de Ciro. Dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, lo dice el versículo 9 del 1 al 3, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole. Mire la manera como buscó Daniel al Señor a causa de la revelación que le fue dada, en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Recuerde que nosotros le hemos dicho que el cilicio y la ceniza, ¿qué simbolizan? Humillación. Porque es decirle al Señor, estoy en duelo, estoy en dolor, estoy en recogimiento, no es un momento donde yo me sienta que tengo que estar gozoso o que tengo que estar en otro momento, sino que simboliza ese cilicio, la humillación y esa ceniza que hay que tener. Ahora, no es que usted a causa del ayuno tenga que estar triste. Lo que nos está mostrando la palabra es que el ayuno es un momento para nosotros estar en recogimiento, para nosotros humillarnos delante del Señor. Y yo quiero que este concepto nos quede totalmente claro. Es un momento para nosotros humillar nuestro ser, para nosotros decirle al Señor, cambia de mi vida en este tiempo de ayuno lo que tú tengas que cambiar, renueva lo que tengas que renovar, transforma lo que tengas que renovar. Quiero humillarme de tal manera que pueda dejar de escuchar mi propia voz, mi propio concepto, mi propia opinión, lo que yo creo que es verdadero para poder escucharte a ti. Eso es humillarnos delante del Señor. Y es lo que hizo precisamente Daniel. Buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, de manera que se humilló delante del Señor, se rindió, se doblegó, estuvo todo el tiempo a la expectativa de que fuera Dios el que hablara a su vida y a su corazón y tomara todo su ser. Entonces vemos que una clave espiritual de Daniel que le ayudaba a permanecer, porque usted sabe que Daniel tenía una posición en el reino y era cercano y tenía
muchos momentos en los cuales Daniel necesitaba tomar decisiones correctas, necesitaba enfrentar situaciones específicas, y vemos como una de las maneras en que Daniel lograba permanecer, en que Daniel lograba obtener respuesta de parte de Dios, en que Daniel intercedía por los problemas que estaban aconteciendo en la nación en ese momento. Una de las claves que le ayudaban a él para lograr escuchar la voz de Dios y para tener respuesta de parte de Dios en favor del pueblo era ayunando. Y era ayunando que él podía permanecer y alcanzar sus objetivos. Entonces, una manera mediante la cual nosotros podemos avanzar en nuestra vida. A veces hay cosas que no se desatan. Daniel, porque ayunaba, porque necesitaba buscar respuesta de parte de Dios, porque necesitaba interceder por la nación, porque necesitaba que Dios interviniera en favor del pueblo. Y una de las maneras que lo hacía era a través del ayuno, por eso él ayunaba. Así que muchas veces en nuestra vida, tal vez en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, hay situaciones que tal vez no cambian, que no se modifican, pero que necesitan una intervención de parte de Dios, y se hace necesario que tú te puedas humillar delante del Señor a través del ayuno y a través de la oración, para que puedas alcanzar tus objetivos, para que puedas alcanzar la respuesta de parte de Dios, para que haya una intervención divina que cambie el curso de tus circunstancias, que cambie el curso de tu familia, que cambie el curso de tu situación. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Que es otro ejemplo de la palabra. La iglesia primitiva ayunaba constantemente. Lo que pasa es que hoy en día, como parte del cristianismo moderno, pues este tipo de cosas como el ayuno ya no se promueven, no se predican. ¿Por qué? Porque obviamente es más cómodo no ayunar que ayunar para buscar más la presencia del Señor. Obviamente el cristianismo moderno ha caído en lo mismo, en ser laxos, en ser condescendientes, en el menor esfuerzo posible, en que simplemente oramos y que Dios responda, pero muchas veces nosotros necesitamos ayunar como lo hacían los hombres de la Biblia. Si la palabra nos dice que los hombres de la Biblia ayunaban, incluso el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, ayunó para identificarse con nosotros, con la necesidad que hay en nosotros, y para demostrarnos que si Él ayunaba, si Él necesitaba ayunar, ofrecer ayuno, rendirse delante de Dios, humillar su carne, doblegarse para conectarse más con Dios, para que su espíritu creciera, pues cuánto más usted y yo, que somos simples mortales, tenemos que hacerlo. Tenemos que generar en nuestra vida, como parte de nuestra cotidianidad, el hábito del ayuno, para que nuestra vida espiritual pueda ser una vida espiritual que realmente trascienda y que realmente sea diferente en muchas áreas de la vida. Y recuerde, lo más importante es ayunar correctamente, no simplemente dejar de comer y seguir con la vida que tenemos de manera normal, sino hacer resoluciones de cambios, de transformación, de arrepentimiento, de cambios de dirección, para que ese ayuno realmente tenga un sentido y un propósito y logre unos objetivos. Entonces, la iglesia primitiva, ¿qué hacía? La iglesia primitiva ayunaba. Vamos a ver en Hechos 13, del 1 al 3. Quiero que por favor me acompañe allí a la palabra del Señor, Hechos 13, del 1 al 3. Dice así: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Era el primer viaje misionero de ellos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, mire otra clave que deja la palabra aquí expuesta para nosotros: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, por segunda vez dice lo mismo, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo reveló el Espíritu Santo que debía escoger a Bernabé y a Pablo para enviarlos como misioneros? Lo reveló a través de la oración y el ayuno. Hay cosas que solamente van a ser reveladas a nuestra vida
a través del ayuno y de la oración. Y fue también a través del ayuno y la oración, lo leemos en el versículo 3, que ellos impusieron las manos sobre Pablo, sobre Bernabé y los despidieron en victoria. Entonces fueron seleccionados Pablo y Bernabé a través de ¿qué? Del ayuno y de la oración, que fue lo que se reveló. Ahora vamos a ver qué dice Hechos 14, 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé estando ya una vez de misioneros en diferentes ciudades? Dice que iban a Listra, a Iconio, a Antioquía y constituían ancianos en cada iglesia. Dejaban personas ancianas, son considerados los más sabios, no solamente porque tuvieran mucha edad, sino porque eran las personas más sabias, las personas más adecuadas para dejarlos a cargo. Pero cómo lo hacían y cómo podían determinar a quiénes era que ellos debían dejar a cargo, a través de la oración y del ayuno. La oración y el ayuno era lo que les revelaba a través del Espíritu Santo lo que ellos debían hacer, a quiénes debían escoger, a quiénes debían dejar a cargo. Entonces, el ayuno, sin duda alguna, nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, tanto espirituales como tal vez profesionales. Si es un ayuno correcto, si es un ayuno que hacemos bien, si es un ayuno que ofrecemos de la manera adecuada delante del Señor, vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. No agradamos a Dios tanto con lo que hacemos, sino por lo que creemos. ¿De qué manera nosotros agradamos al Señor? No por dejar de comer simplemente alimentos, no por abstenernos simplemente de la bebida o de la comida que nos gusta, sino por qué creemos, por qué lo estamos haciendo, por qué decidimos ayunar, por qué decidimos orar, para agradar al Señor, para tener la convicción y la certeza de que nuestra alma está rendida delante de Él, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, que es lo que verdaderamente tiene que morir en el ayuno. Mis propios pensamientos, mi propio ego, mis propias emociones, mi propia voluntad, para que reine el Señor en cada uno de nosotros. Y eso solo lo vamos a alcanzar a través del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, el ayuno nos dispone completamente a entrar en una mayor comunión con el Espíritu Santo y a dejar de lado lo que a nosotros nos agrada por honrar a Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas, ¿qué va a ver en nosotros? La actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud con la cual lo estamos llevando a cabo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son esas verdaderas motivaciones? Y si Él ve que en nosotros están las motivaciones correctas, pues vamos a lograr tener respuesta de parte suya. Entonces, ¿de qué manera agradamos al Señor? No tanto por lo que hacemos, sino por qué creemos. El ayuno no es para torturar la carne, ni para que usted, como les decíamos en algún momento, ande por la calle ojeroso, alicaído, al punto del desmayo. No, el ayuno no es para eso. El verdadero ayuno es para disfrutar de una mayor comunión y de una mayor presencia y de un mayor tiempo con Dios, para recibir dirección. Para eso es el ayuno. A veces no sabemos qué hacer y necesitamos una mayor dirección. Como nos desconectamos del mundo, como dejamos de lado un poco cada pensamiento o tantas voces, como le estaba yo diciendo ayer, podemos sintonizar más nuestro oído con la voz del Espíritu Santo, y así vamos a poder tener sabiduría para tomar decisiones, para tener dirección, para recibir serenidad, para que nuestra vida y nuestro ser estén en paz, en calma, en quietud, en revelación, en todo nuestro ser. ¿Y qué es todo nuestro ser? Alma, espíritu y cuerpo. Entonces el ayuno nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro cuerpo va a ser purificado, muchas veces va a ser sanado, muchas veces se va a desintoxicar a través del ayuno, porque son beneficios a nuestro organismo que proporciona el ayuno.
Nuestra alma va a quedar sujeta al Señor, va a rendirse y va a estar más receptiva al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Qué es nuestra alma? Pues esos pensamientos, emociones, voluntad. Y se van a ver beneficiados ¿de qué? Del ayuno. Y nuestro espíritu, sin duda alguna, pues va a cobrar más fuerza en nuestro ser, y es la manera como nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu, vamos a tener las armas que necesitamos, vamos a tener la capacidad espiritual que necesitamos para hacerle frente a nuestra vida diaria, para hacerle frente a nuestras circunstancias, para hacerle frente a todo lo que tenemos por delante, por conquistar, a ese propósito. Si tú dices, bueno, no sé cuál es el propósito de mi vida, pues ofrece un ayuno al Señor para que Él mismo, a través de su Santo Espíritu, traiga una revelación poderosa del propósito que tiene para ti. Y quiero invitarlos en esta hora de la noche, dando ya por terminado este tema, a que oremos al Señor en este tiempo. Amado Jesús, te damos gracias por este espacio que nos has regalado, Señor, y yo quiero verdaderamente darte muchas gracias por cada persona que ha estado conectada en esta hora de la noche con nosotros, que se ha conectado, Señor, para escuchar tu palabra, que se ha conectado con el hambre y la sed por tu presencia, por entender más de tu reino, por conocer más de tus principios, por alimentarse más de la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Señor, y yo te pido con todo mi corazón, Señor, y con toda mi humildad también, para que tú traigas una mayor revelación sobre sus vidas, para que tú te glorifiques un poco más, Señor, en cada uno de nosotros, para que tú les des, Señor, la respuesta que ellos están necesitando en este momento en su vida espiritual, porque si nuestra vida espiritual cambia, si nuestra vida espiritual se renueva, si nuestra vida espiritual se transforma, todo lo que hay a nuestro alrededor va a ser cambiado, va a ser mudado, porque nadie, Señor, que está contigo, que se encuentra contigo, que pasa tiempo contigo, va a poder permanecer igual, sino que tiene que haber un cambio trascendental, un cambio, Señor, notorio, un cambio, Señor Jesús, que va a ser de victoria para nuestra vida en todas nuestras áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te doy gracias y te ruego, Señor, que en este día 11 de ayuno que nos has fortalecido y que nos has traído hasta aquí, seas tú fortaleciendo a cada uno, Señor, de los que ha determinado en su corazón ayunar correctamente. Fortalécelos y permítenos llegar hasta el día 21 en bendición y en victoria, y sin duda alguna no llegaremos siendo los mismos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Alabamos su nombre en esta hora y te glorificamos por siempre. Amén y amén.